Nunca pensé que a los 75 años tendría que aprender la lección más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Esa mañana de martes, mientras caminaba lentamente hacia la escuela secundaria San Martín, con mi vieja cartera de cuero bajo el brazo, no sabía que estaba a punto de vivir una humillación que se convertiría en el momento más glorioso de mi carrera como educador. Pero déjenme contarles toda la historia, porque lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de todo un país. Mi nombre es Marcelo Méndez, y durante 42 años fui maestro de literatura y director de la misma escuela a la que me dirigía esa mañana. 42 años viendo crecer a miles de jóvenes, desde niños tímidos hasta adultos seguros de sí mismos. 42 años corrigiendo composiciones, organizando obras de teatro, consolando a estudiantes con problemas familiares y celebrando graduaciones que me llenaban el corazón de orgullo. Me había jubilado hace 5 años, pero la escuela seguía siendo mi segundo hogar. Cada vez que pasaba por sus pasillos, recordaba voces, rostros, historias de éxito que habían comenzado en esas mismas aulas. Esa mañana en particular tenía una cita especial. La nueva administración había organizado una jornada de puertas abiertas y me habían invitado a dar una charla magistral sobre la historia de la institución. Al menos, eso era lo que yo creía. Llevaba conmigo 2 objetos que significaban más para mí que cualquier tesoro. Una medalla conmemorativa que me habían entregado por mis 25 años de servicio y mi libro de firmas personal, un viejo ejemplar de 100 años de soledad que había regalado García Márquez durante una visita a nuestra ciudad en 1987. Durante décadas, había pedido a mis estudiantes más destacados que escribieran algo en sus páginas al graduarse. Ese libro contenía cientos de mensajes, desde simples «Gracias, profesor», hasta profundas reflexiones sobre la vida que me habían hecho llorar de emoción. La escuela había cambiado mucho en los últimos años. Las paredes que una vez estuvieron llenas de trabajos estudiantiles ahora lucían inmaculadas y frías, pintadas de un blanco institucional que quitaba toda la calidez del lugar. Los jardines que cuidaba con tanto amor el viejo jardinero don Emilio habían sido reemplazados por césped artificial y bancas metálicas sin personalidad. Pero el cambio más drástico era la administración. La nueva directora, Leticia Ramos, era una mujer de 35 años con un MBA en gestión educativa y una filosofía de modernización total que, según había escuchado, incluía eliminar todo vestigio del pasado para abrazar el futuro. Recordaba vívidamente la primera vez que la conocí, 3 meses atrás, cuando vine a recoger algunas de mis pertenencias personales que había dejado en la oficina. Leticia me había recibido con una frialdad que me sorprendió. «Señor Méndez», me había dicho sin levantar la vista de su computadora. «Aprecio todo lo que hizo por esta institución en el pasado, pero ahora tenemos nuevos métodos, nuevas estrategias. Creo que sería mejor si limitara sus visitas. Los estudiantes necesitan enfocarse en el presente, no vivir en nostalgia». Esas palabras me habían dolido más de lo que mostré, pero pensé que tal vez era normal. Los cambios generacionales siempre traen tensiones. Nunca imaginé que esa actitud fría se convertiría en algo mucho peor. Esa mañana de la jornada abierta, llegué a las 7:30, media hora antes de mi charla programada. La escuela bullía de actividad. Padres de familia recorriendo instalaciones, estudiantes preparando presentaciones, maestros organizando sus aulas para las demostraciones. Al entrar por la puerta principal, me dirigí directamente a la oficina de dirección para confirmar los detalles de mi presentación. Toqué la puerta y esperé el adelante que nunca llegó. Después de unos minutos decidí entrar. Leticia estaba al teléfono,
aparentemente coordinando los eventos del día. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. No era sorpresa ni molestia, era algo peor, desprecio. Terminó su llamada y me miró directamente a los ojos. «¿Qué hace aquí, señor Méndez?». La pregunta me desconcertó. «Buenos días, Leticia. Vengo para la charla magistral. Quedamos en que hablaría a las 8 sobre la historia de la escuela». Su risa fue como una bofetada. «¿Charla magistral? No sé de qué habla. No tenemos programada ninguna charla suya hoy». Saqué de mi cartera el email que había impreso con la invitación. Lo puse sobre su escritorio con manos ligeramente temblorosas. «Aquí tiene la invitación que me enviaron hace 2 semanas». Leticia ni siquiera miró el papel. «Señor Méndez, ese correo fue enviado por error. Mi asistente anterior claramente no entendía nuestras nuevas políticas». Esta jornada es sobre el futuro de la educación, no sobre nostalgias del pasado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero ya preparé toda la presentación. Tengo historias de estudiantes que, exactamente, me interrumpió poniéndose de pie. Historias del pasado. Señor Méndez, con todo respeto, usted representa una era de la educación que ya no existe. Nuestros estudiantes necesitan mentores contemporáneos, no reliquias. La palabra reliquia resonó en mi cabeza como un eco doloroso. En 42 años de carrera, nunca nadie me había hablado con semejante desprecio. «Leticia», le dije tratando de mantener la calma, «entiendo que tengan nuevos enfoques, pero la experiencia y la historia también tienen valor. Estos jóvenes pueden aprender mucho de...». «No», me cortó bruscamente dirigiéndose hacia la puerta. «Lo que necesitan es desaprender las limitaciones que el sistema educativo anterior les impuso. Su presencia aquí es contraproducente». Abrió la puerta y salió al pasillo. Yo la seguí sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Había otros padres y maestros cerca, algunos de los cuales me conocían desde hace años. «Señor Méndez», dijo Leticia en voz alta, claramente para que otros la escucharan, «le voy a pedir que se retire inmediatamente de estas instalaciones. Su presencia no está autorizada y está interfiriendo con nuestros eventos programados». Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Pude sentir las miradas de curiosidad y sorpresa de las personas que nos rodeaban. Algunos padres que me reconocían me miraban con expresiones de confusión. «Leticia, por favor», susurré, tratando de evitar un escándalo. «Solo déjeme recoger mis cosas y me voy tranquilamente». «Sus cosas ya no están aquí», respondió con una sonrisa fría. «Todo lo que dejó fue enviado a donaciones hace un mes. Ahora necesito que se retire, o tendré que llamar a seguridad». Fue en ese momento cuando apareció Luis, el guardia de seguridad de la escuela. Era un joven de unos 25 años, alto y corpulento, con esa actitud autoritaria que algunos desarrollan cuando se les da un poco de poder. «¿Algún problema, directora?», preguntó Luis, mirándome como si fuera un intruso peligroso. «Sí, Luis. El señor necesita retirarse inmediatamente de la escuela. Es una persona no autorizada que está causando disturbios». Luis se acercó a mí con una expresión amenazante. «Abuelo, ya escuchó a la directora. Es hora de irse». La palabra abuelo dicha con ese tono despectivo fue como otra puñalada. «Joven», le dije con la dignidad que me quedaba, «trabajé en esta escuela durante 4 décadas. Solo necesito un momento para...». «El pasado es pasado», me interrumpió Luis, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Este lugar es para gente que importa ahora, no para fantasmas del ayer». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable.
Mientras Luis me empujaba hacia la salida, mi cartera se abrió accidentalmente y mi libro de firmas cayó al suelo, seguido por mi medalla conmemorativa. Leticia recogió ambos objetos con una expresión de disgusto. ¿Esto es suyo?, preguntó, sosteniendo el libro como si fuera basura. Sí, por favor, le dije, extendiendo la mano. Ese libro tiene un valor sentimental incalculable para mí. En lugar de devolvérmelo, Leticia caminó hacia un bote de basura que estaba cerca de la entrada principal. Con una sonrisa cruel, arrojó tanto el libro como la medalla dentro del contenedor. El sentimentalismo no tiene lugar en la educación moderna, declaró en voz alta, para que todos los presentes la escucharan. El sonido de mis tesoros más preciados golpeando el fondo del bote de basura me quebró por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras veía a Luis empujarme hacia la salida. «El pasado ya no tiene cabida aquí, abuelo», me gritó Luis para que todos lo escucharan. «Es tiempo de retirarse y dejar que la gente importante haga su trabajo». Mientras me alejaba de la escuela que había sido mi vida durante más de 4 décadas, escuché murmullos de desaprobación entre algunos padres, pero nadie intervino. Algunos estudiantes que estaban cerca sacaron sus teléfonos, aparentemente grabando la escena, pero yo estaba demasiado devastado para darme cuenta de las implicaciones de eso. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa en un estado de shock total. Cada paso era una tortura, no por el esfuerzo físico, sino por la humillación que llevaba cargando. Me sentía como si hubieran arrancado 42 años de mi vida y los hubieran tirado a la basura junto con mi libro y mi medalla. Al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había corregido miles de exámenes y preparado miles de clases. Las paredes de mi estudio estaban llenas de fotografías de generaciones de estudiantes, diplomas de reconocimiento, cartas de agradecimiento de antiguos alumnos. Durante las siguientes 2 horas no pude hacer nada más que mirar esas fotografías y preguntarme si toda mi carrera había sido una pérdida de tiempo. ¿Realmente era una reliquia, como había dicho Leticia? ¿Era cierto que mi experiencia ya no tenía valor en el mundo moderno? Recordé a Roberto Vázquez, un estudiante tímido y pobre que había llegado a mi clase en 1975. Tenía problemas de aprendizaje severos y sus padres trabajaban todo el día, dejándolo prácticamente solo. Dediqué horas extras todos los días durante 2 años para ayudarlo a leer correctamente. Roberto no solo se graduó, sino que se convirtió en uno de los primeros de su familia en ir a la universidad. Pensé en Carmen Delgado, una joven rebelde que llegó a mi aula en 1982 con una actitud destructiva y problemas familiares graves. Pasé meses ganándome su confianza, ayudándola a canalizar su energía hacia la escritura. Carmen descubrió su pasión por el periodismo en mis clases y terminó convirtiéndose en una de las reporteras más respetadas del país. Recordé a Diego Morales, un estudiante que había perdido a su padre en un accidente y estaba a punto de abandonar los estudios para trabajar. Lo convencí de que siguiera estudiando, conseguí becas para él y durante años fue como un hijo para mí. Diego se graduó de Derecho y había llegado a ser. Fue entonces cuando sonó el teléfono. «¿Profesor Méndez?» La voz era familiar, pero no podía identificarla inmediatamente. «Sí». «Profesor, soy Lucía, su nieta. Acabo de ver un video en Facebook que... ¿Está usted bien?» Mi nieta Lucía era maestra de primaria en otra ciudad. Habíamos mantenido una relación cercana, a pesar de la distancia, y ella siempre había admirado mi carrera en la educación. «¿Un video?», pregunté, confundido. «Sí, abuelo. Un video donde lo están sacando de la escuela. Ya tiene más de 1000 reproducciones y la gente está furiosa. ¿Qué pasó exactamente?». Le conté toda la historia, desde la invitación cancelada hasta la humillación final. Lucía escuchó en silencio, pero podía sentir su indignación creciendo. «Abuelo»,
me dijo cuando terminé. Esto no puede quedar así. Usted no se merece ese trato. Voy a tomar el primer autobús mañana para ir a verlo. No, Lucía, no es necesario. Ya pasó. No, abuelo, esto no ha pasado. Esto apenas está comenzando. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cada detalle de la humillación, cada palabra cruel, cada mirada de desprecio. Pero más que la rabia, sentía una profunda tristeza por el estado de la educación moderna, donde la experiencia y la sabiduría aparentemente ya no tenían valor. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. El primer número no lo reconocí. Profesor Méndez, habla Roberto Vázquez. Roberto Vázquez. El nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Roberto, repetí buscando en mi memoria. Profesor, soy su alumno de 1975, el que tenía problemas para leer. Usted me enseñó a amar los libros. ¿Recuerda? Las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente. Roberto, mi querido Roberto, por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Profesor, estoy bien, pero usted no debería estar. Acabo de ver el video de lo que pasó ayer en la escuela. Estoy indignado. ¿Tú también viste el video? Profesor, todo el país está viendo el video. Y le voy a decir algo. Esa directora y ese guardia no saben con quién se metieron. No entendía qué quería decir Roberto hasta que me explicó. Profesor, soy el ministro de Educación Nacional. El mundo se detuvo para mí. Roberto Vázquez, el niño tímido y con problemas de aprendizaje que había llegado a mi aula hace casi 50 años, era ahora el ministro de Educación del país. Roberto, yo no sabía. Por supuesto que no sabía, profesor. Usted nunca se interesó en lo que sus estudiantes llegamos a ser después de graduarnos. Solo se preocupaba por lo que éramos mientras estábamos con usted. Esa es la marca de un verdadero educador. Roberto me contó que había estado siguiendo mi carrera a distancia todos estos años, que había implementado varias de mis metodologías de enseñanza en políticas nacionales, y que siempre había esperado el momento correcto para agradecerme públicamente. Ese momento llegó ayer, me dijo. A las 10 de la mañana voy a estar en su casa con algunos colegas, y después vamos a ir juntos a esa escuela para aclarar algunas cosas. Antes de que pudiera responder, Roberto colgó. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar. Profesor Méndez, habla Carmen Delgado. Carmen Delgado, la joven rebelde que había transformado su energía destructiva en pasión por el periodismo. Carmen, mi querida Carmen, ¿cómo estás? Furiosa, profesor, completamente furiosa. Acabo de ver el video y ya estoy preparando un reportaje especial para el noticiero de esta noche. El país entero va a saber quién es usted realmente y lo que representa para la educación nacional. Carmen me explicó que era ahora la directora de noticias del canal de televisión más importante del país. Profesor, durante años he estado cubriendo crisis educativas y siempre me pregunto, ¿qué haría el profesor Méndez en esta situación? Usted me enseñó que el periodismo no es solo informar, sino transformar la sociedad. Después de Carmen, llamó Diego Morales, el joven que había perdido a su padre y había querido abandonar los estudios. Profesor, me dijo con voz emocionada, soy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y lo que pasó ayer es una injusticia que no puede quedar impune. Uno tras otro, durante toda la mañana, me llamaron antiguos estudiantes que ahora ocupaban posiciones importantes en el país, empresarios exitosos, médicos reconocidos, científicos, artistas, funcionarios públicos. Cada uno había visto el video, cada uno estaba indignado
y cada uno quería hacer algo para reparar la humillación que había sufrido. Pero la llamada que más me conmovió llegó cerca del mediodía. «Profesor Méndez, habla Ana Sofía Herrera». Ana Sofía había sido una de mis estudiantes más brillantes, pero también una de las más problemáticas. Venía de una familia adinerada que la había malcriado y llegó a mi clase con una actitud de superioridad insoportable. Durante 2 años trabajé para humanizarla, para enseñarle que la inteligencia sin compasión era inútil. «Ana Sofía, querida, ¿cómo estás?» «Bien, profesor, pero lo importante es cómo está usted. Acabo de cancelar todas mis reuniones de la semana para ocuparme de este asunto». «¿A qué te dedicas ahora, Ana Sofía?» «Soy la presidenta del país, profesor». Sentí como si el aire se hubiera ido de mis pulmones. Ana Sofía Herrera, la joven arrogante y malcriada que había llegado a mi aula en 1979, era ahora la presidenta de la República. «Profesor», continuó Ana Sofía, «usted me enseñó que el poder sin servicio es tiranía y que la autoridad sin humildad es opresión. Esas lecciones guían cada decisión que tomo en este cargo». Hizo una pausa y pude escuchar la emoción en su voz. «Lo que le hicieron ayer no es solo una afrenta contra usted. Es una afrenta contra todo lo que representa la educación de calidad en este país. Y eso no lo voy a permitir». A las 10 en punto, tal como había prometido Roberto, llegó a mi casa una caravana de vehículos oficiales. Roberto bajó del primer auto, seguido por Carmen con un equipo de camarógrafos, Diego con varios asistentes legales y finalmente Ana Sofía con su séquito presidencial. Ver a estos 4 adultos exitosos y poderosos caminando hacia mi puerta fue surreal. En mi mente seguían siendo los adolescentes que había conocido décadas atrás. Roberto tímido y tartamudeando, Carmen rebelde y desafiante, Diego triste y asustado, Ana Sofía arrogante y despectiva. Ahora eran el ministro de Educación, la directora de noticias más influyente del país, el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la República, y todos habían venido por mí. «Profesor», me dijo Roberto al abrazarme, «espero que esté listo para una mañana muy interesante». El plan era simple pero efectivo. Carmen grabaría todo para su reportaje especial. Diego se encargaría de los aspectos legales del caso. Roberto implementaría cambios inmediatos en las políticas educativas y Ana Sofía daría el peso presidencial a toda la operación. «Pero antes de ir a la escuela», me dijo Ana Sofía, «quiero que sepa algo, profesor. El video de ayer ya se volvió viral internacionalmente. Ha sido visto por más de 2 millones de personas en las últimas 24 horas. Y los comentarios, bueno, mejor que los lea usted mismo». Me pasó su teléfono con la publicación del video. Los comentarios se contaban por miles. «Este anciano merece respeto, no humillación. ¿Cómo se atreven a tratar así a un educador? Esta es la crisis de valores de nuestra sociedad. Alguien identifique a este profesor para darle el reconocimiento que merece». Pero lo que más me impactó fueron los comentarios de personas que se identificaban como mis antiguos estudiantes. «Este es el profesor Méndez, el mejor maestro que tuve en mi vida. Este hombre me enseñó a creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Gracias a este profesor, soy la persona que soy hoy. Si no fuera por el profesor Méndez, nunca habría llegado a la universidad». Había cientos de testimonios similares. Durante 42 años había tocado miles de vidas, y ahora todas esas vidas me estaban defendiendo simultáneamente. «Ve, profesor», me dijo Carmen, «usted nunca fue una reliquia, fue un sembrador, y ahora está cosechando». La caravana se dirigió hacia la escuela secundaria San Martín. Cuando llegamos había una multitud esperando afuera. Padres de familia indignados, estudiantes actuales que habían visto el video, reporteros de otros medios
y decenas de mis antiguos alumnos que habían llegado de todas partes de la ciudad. Al ver los vehículos oficiales, la multitud comenzó a aplaudir. Cuando bajé del auto acompañado por la presidenta, el ministro de Educación, el presidente de la Corte Suprema y la directora de noticias más influyente del país, el aplauso se convirtió en una ovación ensordecedora. Leticia Ramos estaba esperando en la entrada de la escuela, claramente nerviosa y acompañada por el supervisor regional de educación. Su expresión había cambiado completamente de la arrogancia del día anterior a un pánico mal disimulado. Presidenta, tartamudeó Leticia cuando Ana Sofía se acercó. Es un honor recibirla en nuestra institución. Señora Ramos, respondió Ana Sofía con una frialdad que me recordó exactamente a la adolescente temible que había sido. No vengo aquí como presidenta en visita oficial. Vengo como antigua alumna de este hombre al que usted humilló ayer. Roberto se adelantó. Señora Ramos, como ministro de Educación, vengo a informarle que su gestión como directora de esta institución ha terminado efectivamente. A partir de este momento, está suspendida de sus funciones mientras se investiga su conducta de ayer. Leticia se puso pálida. Ministro, yo no entendía que el señor Méndez fuera... ¿Fuera qué? La interrumpió Diego. ¿Importante? ¿Valioso? ¿Digno de respeto? Señora Ramos, como presidente de la Corte Suprema, le informo que su conducta de ayer constituye una grave violación de los derechos fundamentales de una persona mayor y un ataque a la dignidad de la profesión docente. Carmen, que había estado grabando toda la interacción, se acercó con su micrófono. Señora Ramos, ¿qué tiene que decir sobre sus comentarios de ayer acerca de que el profesor Méndez era una reliquia y que el sentimentalismo no tenía lugar en la educación moderna? Leticia miró a su alrededor desesperadamente, buscando alguna forma de escape. La multitud la observaba con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la indignación abierta. Yo no sabía, comenzó a balbucear. ¿No sabía qué?, preguntó Ana Sofía. ¿No sabía que debía tratar a todos los adultos mayores con respeto? ¿No sabía que los educadores veteranos merecen dignidad? ¿O simplemente no sabía que sus acciones tienen consecuencias? Fue entonces cuando Luis, el guardia de seguridad, apareció en la escena. Al ver toda la comitiva oficial, su actitud arrogante del día anterior se desvaneció inmediatamente. «Joven», le dijo Roberto directamente, «ayer usted le dijo al profesor Méndez que el pasado ya no tenía cabida aquí y que era tiempo de retirarse. ¿Mantiene esa posición?» Luis miró nerviosamente a Leticia, esperando algún tipo de apoyo que claramente no iba a recibir. «Señor ministro, yo solo seguía órdenes de la directora». «Las órdenes inmorales no justifican las acciones inmorales», replicó Diego. «Como guardia de seguridad de una institución educativa, su trabajo es proteger a todos los miembros de la comunidad, no humillar a los que contribuyeron a construirla». Carmen enfocó su cámara en Luis. ¿Te siente al saber que ayer echó de esta escuela al maestro que educó a la actual presidenta del país? La expresión de Luis se descompuso completamente. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. «Yo no sabía», murmuró. «Si hubiera sabido...» «¿Si hubiera sabido qué?», lo interrumpió Ana Sofía. «¿Si hubiera sabido que era importante para nosotros? ¿Y si no lo hubiera sido, eso justificaría su trato cruel?» La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación que nadie podía responder. Roberto se dirigió entonces a toda la multitud reunida. «Ciudadanos, maestros, estudiantes», comenzó con voz fuerte, «lo que pasó ayer aquí no es solo una injusticia contra el profesor Méndez, es síntoma de una crisis más profunda en nuestra sociedad». Hizo una pausa para que sus palabras calaran. «Hemos llegado a un punto donde valoramos más la novedad que la experiencia,
más la eficiencia que la sabiduría, más la modernización que la humanización. Eso termina hoy. Ana Sofía tomó el micrófono que le extendió Carmen. Como presidenta de este país anuncio la creación inmediata del Programa Nacional Marcelo Méndez para la protección y valoración de educadores veteranos. La multitud estalló en aplausos, pero Ana Sofía levantó la mano pidiendo silencio. Este programa incluirá pensiones dignas para maestros jubilados, programas de mentoría donde educadores veteranos transmitan su experiencia a nuevas generaciones y protocolos estrictos para prevenir la discriminación por edad en instituciones educativas. Roberto añadió, adicionalmente, implementaremos la Ley de Respeto Educativo, que tipificará como falta grave cualquier forma de maltrato o discriminación hacia educadores, sin importar su edad o estatus laboral. Diego cerró los anuncios oficiales. Y desde el Poder Judicial, estableceremos tribunales especializados para casos de discriminación educativa, con procedimientos expeditos para proteger los derechos de maestros y estudiantes. Pero yo aún no había dicho una palabra. Toda esta defensa, todo este apoyo, toda esta reivindicación estaba ocurriendo a mi alrededor, pero yo seguía procesando la transformación radical que había ocurrido en menos de 24 horas. Carmen se acercó con su micrófono. Profesor Méndez, ¿qué siente al ver que sus antiguos estudiantes están aquí defendiéndolo? Tomé el micrófono con manos temblorosas. Durante 4 décadas había hablado frente a estudiantes, padres, autoridades educativas, pero nunca había sentido el peso de las palabras como en ese momento. Durante 42 años, comencé con voz quebrada. Me levanté cada mañana preguntándome si mis lecciones realmente llegarían a ustedes. Me preocupaba por si lograba transmitir no solo conocimientos, sino valores. Me desvelaba pensando si los estaba preparando adecuadamente para la vida. Hice una pausa mirando los rostros de mis antiguos estudiantes convertidos en líderes del país. Ayer pensé que había fallado, que mi tiempo había sido desperdiciado, que mi metodología era obsoleta. Hoy me doy cuenta de que el éxito de un maestro no se mide en reconocimientos o títulos, sino en la calidad humana de las personas que formó. La emoción me embargó completamente. Roberto, dije mirando al ministro de Educación, me llena de orgullo saber que el niño tímido que tenía miedo de leer en voz alta ahora dirige la educación de todo un país con sabiduría y compasión. Carmen, continué, volviéndome hacia la directora de noticias. Ver que la joven rebelde que canalizó su energía destructiva hacia el periodismo ahora usa su plataforma para defender la justicia me confirma que esas tardes extra que pasamos hablando sobre responsabilidad social valieron la pena. Diego, dije mirando al presidente de la Corte Suprema, saber que el muchacho que quería abandonar los estudios por la pobreza ahora garantiza justicia para todos los ciudadanos. Me demuestra que ningún esfuerzo por retener a un estudiante es insignificante. Y Ana Sofía, concluí dirigiéndome a la presidenta, ver que la joven arrogante que llegó creyendo que era superior a todos, ahora gobierna con humildad y servicio, me prueba que los cambios más profundos son posibles cuando se siembran. Diego, con paciencia y amor. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una alegría más profunda de la que había experimentado en años. A Leticia y Luis, agregué mirándolos directamente, no los odio. De hecho, les agradezco, porque su crueldad de ayer me permitió descubrir hoy que mi vida tuvo un propósito más grande del que jamás imaginé. Me dirigí entonces a toda la multitud. Maestros jóvenes que están aquí presentes, no se desanimen cuando sientan que sus esfuerzos no son valorados. Planten semillas de conocimiento y bondad en cada estudiante, sin importar cuán rebeldes o difíciles parezcan. Nunca saben si están educando al futuro presidente, ministro
o simplemente a un ser humano que algún día hará del mundo un lugar mejor. Leticia, que había estado escuchando en silencio con lágrimas en los ojos, se acercó tímidamente. «Profesor Méndez», dijo con voz quebrada, «no tengo excusa para mi comportamiento de ayer. No solo fue cruel e injusto, sino que demostró una ignorancia imperdonable sobre el valor de la experiencia y la sabiduría». Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. He estado tan obsesionada con modernizar y cambiar que olvidé que algunas cosas no deben cambiarse, sino preservarse y honrarse. Usted representa todo lo que está bien con la educación, y yo representé todo lo que está mal con la administración moderna. Se dirigió entonces a Roberto. «Señor ministro, acepto mi destitución. No merezco dirigir una institución donde trabajó alguien como el profesor Méndez». Luis también se acercó, pero su arrepentimiento parecía aún más profundo. «Profesor», dijo con voz apenas audible, «durante toda la noche no pude dormir pensando en lo que le dije. El pasado ya no tiene cabida aquí. Qué estúpido fui». Miraba al suelo mientras hablaba. «Usted no es el pasado. Usted es el fundamento sobre el que se construye el presente. Sin maestros como usted no existiríamos ninguno de nosotros». Levantó la mirada con ojos llenos de lágrimas. ¿Podría enseñarme cómo ser mejor persona? Porque claramente necesito mucha educación en respeto y humanidad. La transformación en Luis fue tan genuina que me conmovió profundamente. «Luis», le dije, «el primer paso para la educación es reconocer la ignorancia. Ya diste ese paso». Ana Sofía se acercó entonces con una propuesta inesperada. «Profesor Méndez, ¿aceptaría ser el asesor especial de la Presidencia para políticas educativas? Su experiencia y sabiduría podrían ayudarnos a transformar todo el sistema educativo nacional». La propuesta me sorprendió completamente. «Ana Sofía, tengo 75 años. No sé si tengo la energía para...» «Profesor», me interrumpió Roberto, «la edad no ha disminuido su capacidad de inspirar como acabamos de ver. Su voz es exactamente lo que necesitamos para equilibrar la modernización con la humanización». Carmen añadió, «Además, ¿quién mejor que usted para asegurar que ningún otro educador veterano sufra lo que usted sufrió ayer?» Diego concluyó, y desde el aspecto legal su nombramiento enviaría un mensaje claro de que este país valora la experiencia y respeta a quienes dedicaron sus vidas a educar. Mientras consideraba la propuesta, algo inesperado ocurrió. Un grupo de estudiantes actuales de la escuela se acercó tímidamente. «Profesor Méndez», dijo una joven de unos 17 años, «nosotros vimos lo que pasó ayer. También vimos el video, y queremos disculparnos por no haber defendido a alguien que claramente merecía respeto». Otro estudiante agregó, «Hemos estado investigando sobre usted en Internet toda la noche. Los testimonios de sus antiguos alumnos son increíbles. ¿Podría darnos esa charla que iba a dar ayer?» La petición me emocionó más que todos los honores oficiales. «Por supuesto», respondí inmediatamente. «¿Cuándo les gustaría?» «¿Ahora?», preguntó la primera joven con esperanza. Y así fue como, una hora después, me encontré parado frente a un auditorio completamente lleno en la misma escuela de la que había sido expulsado humillantemente el día anterior. Pero esta vez, la audiencia incluía no solo a estudiantes actuales, sino también a docenas de mis antiguos alumnos, autoridades nacionales, medios de comunicación y padres de familia. En la primera fila estaban sentados la presidenta del país, el ministro de Educación, el presidente de la Corte Suprema y la directora de noticias más influyente del país. Todos habían sido mis estudiantes, todos habían crecido escuchando mis lecciones, y ahora todos habían venido a escuchar una más. «Queridos estudiantes», comencé, sintiendo la misma emoción que había sentido en mi primera clase 42 años atrás. «Hoy quiero hablarles sobre el poder transformador de la educación.
no solo la que reciben en las aulas, sino la que dan ustedes al mundo cuando salen de aquí. Durante la siguiente hora compartí historias de estudiantes que habían superado obstáculos imposibles, de jóvenes que habían transformado comunidades enteras, de lecciones aprendidas no solo de libros, sino de la vida misma. La educación, concluí, no es solo la transferencia de conocimientos de una generación a otra. Es la transmisión de valores, de sueños, de la convicción de que cada persona puede contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Miré a mis antiguos estudiantes en la primera fila. Roberto me enseñó que la timidez no es una limitación permanente, sino una característica que puede transformarse en reflexión y prudencia. Carmen me enseñó que la rebeldía canalizada correctamente puede convertirse en fuerza para el cambio social. Diego me enseñó que la adversidad puede forjar caracteres inquebrantables. Y Ana Sofía me enseñó que hasta los corazones más endurecidos pueden aprender con pasión. Hice una pausa final. Ustedes también me van a enseñar algo. No sé qué todavía, porque apenas los estoy conociendo, pero confío en que cuando salgan de aquí, harán que me sienta orgulloso de haber sido, aunque sea por un momento, parte de su formación. El aplauso que siguió fue ensordecedor y prolongado, pero más importante que el aplauso fueron las caras de los estudiantes, iluminadas, inspiradas, llenas de posibilidades. Después de la charla, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Leticia se acercó una vez más. «Profesor Méndez», me dijo, «sé que ya no tengo autoridad en esta escuela, pero ¿puedo pedirle un favor personal?» «Por supuesto, Leticia. Podría enseñarme. Claramente necesito aprender mucho sobre educación real, sobre liderazgo humanizado, sobre cómo ser una administradora que inspire en lugar de intimidar». Su petición me sorprendió, pero también me emocionó. Leticia, la mejor educación a menudo comienza con la humildad de reconocer que necesitamos aprender. Será un honor trabajar contigo. Luis también se acercó con una propuesta inesperada. «Profesor, renuncié a mi trabajo de guardia de seguridad. No merezco trabajar en una institución educativa después de cómo lo traté. Pero me gustaría estudiar para ser maestro. ¿Cree que alguien como yo podría llegar a ser educador algún día?» «Luis», le respondí, «algunos de los mejores maestros son aquellos que han cometido errores y han aprendido de ellos. Te han enseñado empatía y humildad de una manera que los libros no pueden enseñar». En los meses que siguieron, mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado. Acepté el puesto de asesor especial para políticas educativas y trabajé junto con Roberto para implementar reformas que equilibraran la modernización tecnológica con la humanización de la enseñanza. Carmen produjo un documental sobre mi carrera que se convirtió en material obligatorio en escuelas de magisterio de todo el país. Diego estableció precedentes legales que protegían los derechos de educadores veteranos, y Ana Sofía convirtió la educación humanizada en una prioridad nacional. Pero los cambios más significativos fueron los personales. Leticia se matriculó en un programa de maestría en liderazgo educativo y se convirtió en una de mis alumnas más dedicadas. Luis comenzó estudios de pedagogía y trabajaba medio tiempo como voluntario en programas de alfabetización para adultos. El Programa Nacional Marcelo Méndez se expandió rápidamente por todo el país. Se establecieron centros de mentoría donde educadores veteranos compartían su experiencia con maestros jóvenes. Se crearon pensiones dignas para maestros jubilados y se implementaron protocolos estrictos contra la discriminación por edad en instituciones educativas. Pero quizás el cambio más hermoso fue la transformación de la Escuela Secundaria San Martín.
bajo nueva dirección, se convirtió en un modelo nacional de educación intergeneracional, donde la experiencia de maestros veteranos se combinaba armoniosamente con la energía de educadores jóvenes. Un año después del incidente, la escuela organizó una ceremonia especial para develar una placa conmemorativa en mi honor. La placa no estaba en mi antigua oficina, sino en la entrada principal, donde todos los que entraran pudieran verla. La placa decía: en honor al profesor Marcelo Méndez, quien nos enseñó que la verdadera educación no se mide por lo que sabemos, sino por la calidad humana de las personas que formamos. Durante la ceremonia, Ana Sofía dio un discurso que me emocionó hasta las lágrimas. El profesor Méndez no solo nos enseñó literatura, historia o matemáticas, dijo frente a una audiencia que incluía a cientos de mis antiguos alumnos. Nos enseñó a ser seres humanos completos. Nos enseñó que la inteligencia sin compasión es estéril, que el poder sin servicio es tiranía, que el éxito sin humildad es vacío. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero más importante, nos enseñó con su ejemplo que una vida dedicada a otros es una vida que trasciende el tiempo. Cada uno de nosotros lleva una parte del profesor Méndez en nuestras decisiones, en nuestros valores, en nuestra forma de tratar a otros. Al final de la ceremonia, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, acompañado por Roberto, Carmen, Diego y Ana Sofía, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una humillación y había terminado con una reivindicación más grande de la que jamás habría soñado. «Profesor», me dijo Roberto mientras caminábamos, ¿alguna vez imaginó que sus lecciones tendrían este impacto? «Roberto», le respondí, «ningún maestro sabe realmente el alcance de su influencia. Plantamos semillas con la esperanza de que algunas germinen. Nunca sabemos cuáles van a convertirse en árboles que den sombra a futuras generaciones». Carmen, que nos había estado siguiendo con su cámara, preguntó: «¿Cuál dirías que fue la lección más importante que trató de enseñarnos?» «Que cada persona tiene un valor intrínseco independientemente de su edad, posición social o circunstancias», respondí sin dudar. «Que el respeto no se gana por lo que tienes, sino por cómo tratas a otros, y que la educación verdadera es un acto de amor que transforma tanto al que enseña como al que aprende». Diego añadió: «Y que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para ser mejor». «Exacto», confirmé. «Leticia y Luis son prueba viviente de eso». Ana Sofía concluyó: «Profesor, usted nos enseñó que la grandeza no se mide por la altura del pedestal en el que te encuentras, sino por la profundidad del servicio que ofreces». Esa noche, mientras organizaba los cientos de cartas de agradecimiento que había recibido de antiguos alumnos en las últimas semanas, encontré mi viejo libro de firmas. Milagrosamente, alguien lo había rescatado del bote de basura después del incidente y me lo había devuelto. Al hojearlo, leyendo mensajes escritos por estudiantes hace décadas, me di cuenta de que cada página representaba una vida tocada, un futuro alterado positivamente, un sueño que había ayudado a hacer realidad. En la última página del libro decidí escribir mi propio mensaje, no para un estudiante, sino para mí mismo. Marcelo Méndez, después de 42 años de enseñar, finalmente aprendiste la lección más importante, que la educación es el único trabajo donde tu legado crece después de que terminas. Que la humillación puede convertirse en reivindicación cuando está fundamentada en una vida de servicio. Y que nunca es demasiado tarde para descubrir que tu vida tuvo un propósito más grande del que jamás imaginaste. Cerré el libro y lo puse en su lugar de honor en mi estante, junto a mi medalla conmemorativa que también había sido rescatada. Pero ahora sabía que mi verdadero tesoro no eran esos objetos físicos. Era la red invisible de vidas interconectadas
que había ayudado a tejer durante más de 4 décadas. Roberto se había convertido en un ministro de Educación que priorizaba la formación humana sobre los resultados estadísticos. Carmen usaba su plataforma mediática para dar voz a los sin voz y defender causas justas. Diego administraba justicia con compasión y sabiduría. Ana Sofía gobernaba con humildad y servicio. Pero ellos eran solo 4 de miles. Por todo el país había médicos, ingenieros, artistas, padres de familia, trabajadores de toda clase que llevaban consigo las semillas que habíamos plantado juntos en esas aulas. Al acostarme esa noche, pensé en las palabras de desprecio que Leticia había usado, reliquia y fantasma del pasado. Sonreí al recordarlas, porque ahora entendía que había sido exactamente lo opuesto. No era una reliquia del pasado, sino un puente hacia el futuro. No era un fantasma, sino una presencia viva en cada decisión ética que tomaban mis antiguos estudiantes, en cada acto de bondad que realizaban, en cada vida que tocaban positivamente. La educación, me di cuenta, no es solo la transmisión de conocimientos, es la multiplicación infinita de posibilidades humanas. Es la fe en que cada persona puede ser mejor de lo que es. Es la convicción de que el futuro puede ser más bondadoso que el presente. Y yo había tenido el privilegio de participar en esa multiplicación durante más de 4 décadas. Mientras me quedaba dormido, escuché el eco de miles de voces jóvenes que había conocido a lo largo de los años, todas diciéndome la misma cosa. Gracias, profesor, por creer en nosotros antes de que aprendiéramos a creer en nosotros mismos. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que había vivido exactamente la vida que había querido vivir. Esta historia nos recuerda que los maestros moldean el futuro de maneras que a menudo no llegamos a ver hasta años después. ¿Recuerdas a algún educador que cambió tu vida? ¿Has agradecido alguna vez a esos maestros que creyeron en ti cuando nadie más lo hacía? La próxima vez que veas a un maestro veterano, recuerda que podrías estar viendo a alguien que formó a los líderes de hoy. Comparte en los comentarios cómo un educador impactó tu vida. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.